After Work, porque no todo ocurre en la oficina. Bueno, pues hoy nuestro invitado adelantado de Top Ten Management Spain es Asier de Artaza. Con él vamos a conocer un interesantísimo campo de desarrollo para la gestión de las personas dentro de la empresa, que es a lo que nos dedicamos aquí los miércoles con la ayuda de Top Ten, basado en la psicología. El psicobusiness es una especialidad que, sinceramente, nos llama mucho la atención porque, si bien entendemos que todo es psicología, al final las relaciones personales dentro de la propia empresa, por supuesto, tienen que estar basadas en la estrategia definida en las alturas o donde sea. Pero al final las interrelaciones están basadas en eso, en la propia psicología con la que nos relacionamos los unos a los otros. Pero bueno, prefiero la verdad no adentrarme en un tema que debe ser complejo y preguntárselo a nuestro invitado Asier de Artaza. Nos acompaña por teléfono. Asier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Oye, Asier, a los que somos de letras a veces un poco nos cuesta entender la aplicación de la psicología en su conjunto, en general, y ya ni mucho menos si empezamos a hablar en el terreno empresarial. Tú te has atrevido a mezclarlas y además con éxito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Eduardo. Tras un periodo bastante largo como directivo de empresas y viendo siempre cuáles eran las claves para aportar mejores resultados a estas, pues llegó un momento que ya la gestión empresarial tocó más o menos sus máximos y entonces me di cuenta que eran las personas donde podía estar el desarrollo, el crecimiento y un poco ese valor añadido que luego la empresa podía utilizar para hacer mejor las cosas y entregar al mercado mayor valor y a su vez poder recibir una contraprestación económica por ese valor que entrega. Entonces, dicho y hecho, me puse a estudiar la carrera de psicología ya, vamos a decir, en una etapa intermedia en mi carrera profesional y me aportó muchísimo, que me aportó tanto que al final pensé que lo debía de distribuir y también hacer saber al resto de directivos y generé el área de psicobusiness en la cual todos esos hallazgos que tiene la ciencia y la psicología, pues las pongo al servicio de los resultados empresariales en el ámbito más amplio de lo que pueda ser el factor persona, ¿no? Tanto personas dentro de la empresa como fuera de la empresa. Oye, Asier, y cuando hablamos de psicología, antes de meterla en el terreno de la empresa, ¿a qué nos deberíamos circunscribir? ¿A emociones, a comportamientos, a actitudes? ¿Qué englobaría? Bueno, es mucho, me figuro, pero ¿cómo lo acotarías para luego trasladarlo a la empresa? Sí, básicamente partiendo un poco del aspecto más macro, la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, ¿no? Es decir, cómo pensamos y luego cómo actuamos. Entonces, de alguna manera, esto tiene unos desarrollos más avanzados o, si quieres, más compactos, más integrales en ámbitos como el área clínica, ¿no? De los trastornos mentales y así, y sin embargo en la empresa siempre ha estado muy fraccionado, ¿no? Entonces, un poco por cómo se han configurado las profesiones, las áreas de conocimiento, los departamentos en las empresas, pues nos encontramos con pequeñas introducciones en la psicología de forma muy parcial, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos el área de recursos humanos que obtiene pues algunos aspectos de la psicología en su favor, ¿no? Tenemos el área de ventas, pues que aprovecha otros. Tenemos nuevas tendencias, pues como el coaching, del neuromarketing. Bueno, al final cada uno coge un poquito de lo suyo, ¿no? Y en realidad el planteamiento bajo mi punto de vista es exactamente el contrario, ¿no? No funciona así, ¿no? Realmente las personas somos un todo que tenemos una forma de funcionar. Hay una ciencia que la estudia en profundidad y hay que conocer muy bien esa ciencia y a partir de ese conocimiento profundo desarrollarlo de forma integral en la empresa, ¿no? Y no de forma parcial, no de abajo arriba, no, sino al revés, ¿no? Del todo hacia las partes. Qué interesante, porque ahí, ahí está lo complejo, ¿no? Evidentemente, todos teníamos nuestra parcelita en lo que efectivamente, como has dicho, pues los de ventas tenían pues unos aspectos que aprovechaban de la psicología pues para ser mucho más eficientes, ¿no? Pero claro, integrarlo para toda la compañía con diferentes departamentos, diferentes tipos de gestión de esos departamentos, ¿cómo se hace? Claro, la verdad es que la aportación, es decir, si ya entre los recursos humanos, es decir, internamente en las personas, pues estaba tenida en cuenta la psicología, como contaste de una forma un poquito parcial, pero incluso dentro de la empresa una vez se volvía a parcializar más, ¿no? Entonces, en un momento como el actual, en el cual las organizaciones cada vez son más matriciales, cada vez hay pues más globalización, hay más comisiones, más proyectos de mejora, de alguna manera hay más horizontalidad, ¿no? Y entonces hay líneas, equipos de trabajo que tienen que atravesar la empresa de forma horizontal para sacar adelante un proyecto y se encuentran con
pilares verticales de sus áreas funcionales, pues la psicología es fundamental, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante a desarrollar, ¿no? Y tiene que ver con todas las competencias que las personas tienen que tener para en sus interacciones internas sacar cada interacción o llevarla a un plano superior, ¿no? Entonces, pues es un tema muy interesante a nivel de desarrollo profesional de los empleados en general, ¿no? Es crítico en el apartado de los directivos, ¿no? Que de alguna manera, además de tener mayor responsabilidad y mayor complejidad, tienen que proyectarlo hacia sus equipos, ¿no? Entonces vamos a decir que esa es una de las partes del psicobusiness un poco innovadoras, ¿no? Dejarnos de ver tanto departamento y ver realmente personas y competencias, ¿no? Pero vamos a decir que esto no es más que un 50% porque realmente la visión está en que todos somos personas, no solo los de dentro de la empresa, sino también los de fuera, ¿no? Entonces, los clientes, los prescriptores, personas de influencia, la visión entre de compradores o de usuarios, en fin, un montón de agentes que hay fuera son también personas, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera hacer una trazabilidad entre todo esto y decir, hay unas personas en el mercado que tienen unas necesidades que deben ser atendidas en base a las capacidades de otras personas que están dentro, ¿no? Esa capacidad se traduce en un valor que se aporta a las de fuera y se vuelve a retroalimentar, ¿no? Pero al final estás hablando continuamente, tanto dentro como fuera, de personas, de comportamiento, incluso puede haber unos momentos, sobre todo en las tendencias actuales, ¿no?, de la participación del cliente dentro de la empresa, en la co-creación y un poco todas estas dinámicas que hay actuales, en las cuales es difícil poner la barrera, ¿no?, de dónde incluyes a una persona dentro o fuera de la empresa, y si no puede ser incluso una relación a veces más administrativa o laboral que funcional, ¿no? Y también podemos meter dentro de esto el concepto, pues, de redes asociativas, ¿no? Es decir, ya no tengo dentro de mi empresa todos los recursos, sino que los subcontrato a especialistas, pero yo soy el que diseño un poco el conjunto completo de valor y el que lo entrega al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces esto es un poquito toda esta aportación del psicobusiness, ¿no? El no reducir la psicología a áreas de la empresa y ni siquiera eso, no reducirla solamente a la empresa, que de alguna manera es como la carcasa, como el continente, la institución, pero no realmente donde fluye, ¿no?, la dinámica de las personas. Entonces, hay que sacar un poco esos marcos, ¿no? Es decir, es un poquito como la religión, ¿no? La Iglesia es la institución, está muy bien, pero la religión es mucho más que esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la empresa, que es como la Iglesia, pero lo fuerte es la religión. Entonces vamos a trabajar sobre la religión, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre el comportamiento de las personas en un sentido íntegro y total. Asier, de todas formas, antes has mencionado pues que pues en estas diferentes capas, ¿no?, o en esos diferentes departamentos, lo que has mencionado el coaching, ¿no? Aquí hablamos mucho de coaching y más o menos visualizamos un poco pues cómo se realizan a través de las herramientas, por ejemplo, de coaching, una acción sobre una empresa encaminada, bueno, pues a mejorar determinados procesos o determinadas actitudes, en fin, determinadas estrategias. En el caso de la psicología o del psicobusiness, ¿Cómo lo podemos visualizar dentro de una empresa? Es decir, que una empresa pues tenga un psicólogo, aunque suene así un poco de simple, no sé. En este caso, para operativizarlo, ¿no?, aterrizarlo un poco y entenderlo, o sea, hemos comenzado diciendo que el psicobusiness es un área de conocimiento como tal, ¿no? O sea, realmente lo que trata es de muchísimas cosas que yo viví en primera persona como directivo y me di cuenta que no se conocían y que eran importantísimas, pues de alguna manera las fui desarrollando y las pongo al servicio de otra gente, ¿no? Y eso es un conocimiento que se traslada y que de alguna manera enriquece luego una actividad, ¿no? Luego, a la hora de llevar esto, de operativizarlo, pues podemos tener ciertos focos, vamos a decir, apartados concretos que se nutren de toda esta información, ¿no? Relacionándolo con el coaching, como comentabas, Eduardo, el coaching de alguna manera, aunque hay muchas acepciones e interpretaciones, pero en un principio es una metodología que lo que trata es de llevar a la persona a unas capacidades superiores para desarrollar una aportación mejor, que además pues genera una autosatisfacción, etcétera, ¿no? Y una de sus bases es el no meterse en la esencia, sino meterse un poco en el camino que debe seguir la persona para ese desarrollo, ¿no? El psicobusiness no lo ve así, ¿no? Es decir, el psicobusiness en un principio es algo que está muy por encima del coaching en el sentido del ámbito de trabajo, ¿no? Es decir, el coaching es algo muy interesante, pero es una metodología con unos desarrollos y una amplitud grande, pero al final no deja de ser pues eso, como una corriente, como una metodología, como una forma de aplicar cuestiones de pensamiento y de comportamiento en las personas, ¿no? Entonces, sirve de guía para que alguien vaya encontrando sus caminos, ¿no? El psicobusiness lo ve de otra manera, dice, no, yo voy a jugar con absolutamente todo lo que se sabe de psicología y además con todo lo que se sabe también del negocio, y lo voy a fusionar, ¿no? Porque me parece tan importante saber de uno como de otro, ¿no? Es decir, me voy a meter también en la esencia, y cuando, por ejemplo, quiero aterrizar
el acompañamiento a un directivo desde una perspectiva de psicobusiness, no solamente voy a entrar con la parte de guiar y que él encuentre sus respuestas, que es el Sí, más emocional y tal, sino también un componente de negocio puro, ¿no? Exactamente, de gestión empresarial, ¿no? Al final, psicobusiness lo que trataba un poco era con esta palabra de buscar como negocio y psicología, ¿no? Al final las empresas están para generar negocios, una actividad, ¿no? Y la psicología es la psicología, ¿no? Entonces vamos a atacar, como decíamos antes, a la religión, no a una cuestión concreta como pueda ser la iglesia, pueda ser la empresa, o puedan ser los clientes y pueda ser el mercado, ¿no? A todo esto. Entonces, la perspectiva es que o por lo menos la visión del psicobusiness es que para ayudar a un alto directivo hay que ir con el máximo background de herramientas y de conocimiento. Entonces, en el final de la cadena está la psicología como ciencia, ¿no? Y entonces es lo que se utiliza. Pero a su vez también se aporta desde el conocimiento y la fusión de lo que es la gestión empresarial, de lo que es el management, de lo que es pues un poco toda la cadena de valor que sigue una empresa para, bueno, pues a través de unos aprovisionamientos entregar un valor añadido que genera una diferencia respecto a los costes que es cobrable, ¿no? Bueno, luego a partir de ahí todos los desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve también en esto, considera que sí, que está muy bien que alguien encuentre esos caminos, pero que además el tener una counterpart, ¿no?, que le está de alguna manera asesorando en cuestiones puras de gestión, de estrategia, de dirección y tácticas, pues maximiza esa intervención, ¿no? Y bueno, pues es la aportación del psicobusiness. ¿Y cómo lo podemos, antes se hablaba también de la visualización, cómo dirías que es una empresa que aplica, no sé si propia o hay una especie de definición común para una empresa que dirías que, oye, ha aplicado pues el psicobusiness en el desarrollo de su actividad, personas y negocio? Bueno, pues de alguna manera vamos a decir que la forma, o como de alguna manera nos encontramos la actividad de los directivos o de las empresas, es que generalmente se trabaja únicamente desde esa perspectiva más de business y no de psicología, ¿no? Entonces lo que se trata es de tratar de implementar absolutamente en toda la gestión, ¿no? Es decir, desde el momento en que por llevarlo un poco a otro ámbito diferente y más marketingiano, se segmenta el mercado, tener en consideración como factor crítico el comportamiento de las personas muy por encima de otro tipo de usos estadísticos o herramientas cuantitativas, ¿no? Porque en un momento determinado yo puedo estar un día en un restaurante comiendo un solomillo al Roquefort maravilloso y un cubierto pues con un coste considerable, y el sábado comerme un bocadillo con mis hijos en el monte y de cualquier manera, ¿no? Bajo una perspectiva más objetiva y estadística, seguramente se me clasificaría como una persona de clase media alta con una capacidad económica y se me ofrecería por parte de una empresa pues un almuerzo al bajar del monte en un restaurante caro, ¿no? Yo, sin embargo, el sábado lo que estoy esperando es pasar un muy buen rato con mis hijos y ser un niño más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entra la aportación del psicobusiness, ¿no? En una cuestión concreta, ¿no? Como puede ser la parte estratégica de la clasificación del mercado al que te vas a dirigir, ¿no? Y así un poquito pues por todo el recorrido, ¿no? Realmente es, pues eso, una profundidad muchísimo mayor en la gestión que conlleve una obtención de resultados mucho mejor. Es difícil entenderlo, es difícil que los directivos directivos y trabajadores a los que acompañas, hablas, explicas, lo entienden a la primera esto. Sí, la verdad es que yo diría que hay dos perfiles que son bastante afines un poco a todo este planteamiento, ¿no? Uno es el alto directivo con un nivel de competencia muy alto, que además es muy autocrítico y trata de mejorar siempre y no tiene absolutamente ninguna duda que el secreto está en las personas porque lo lleva viviendo en el desarrollo de su carrera y además ha visto qué es lo que le ha dado éxito, ¿no? Por otro lado, hay otro perfil mucho más joven que viene un poquito con otras dinámicas y otros planteamientos mucho más cualitativos y bueno, pues no ha heredado quizás lo que hemos heredado pues la gente que como yo ronda los 40 años, ¿no? Que venimos igual un poco de otras generaciones y así, y vienen frescos ya entendiendo que esto que es una cosa pues relativamente obvia, ¿no? Esos son los dos perfiles más afines. Y hay un tercer perfil que algunas veces pues valora menos las cuestiones de las personas, es mucho más cuantitativo y bueno, pues tiene otro recorrido profesional, ¿no? Y ese quizás pues es el que no está tanto en la línea, ¿no? Pero diría que
hay muy poca gente y además se nota mucho, sobre todo en la faceta, vamos a decir, del psicobusiness, en las escuelas de negocios y en conferencias, donde pues tienes un público bastante variado, ¿no?, en cuanto a ámbitos sectoriales y profesionales, y enseguida ves como la gente de mayor altura lo percibe y toma notas prácticamente o de muchas de las cosas que se dicen, porque ve que hay realmente descubrimientos, ¿no?, y que está basado en algo muy práctico y real, ¿no?, que es un poquito el reflejo de mi trayectoria también, ¿no?, que fue pues en 8 empresas, en todo tipo de puestos, en diferentes sectores, localizaciones, y me encontré con así dificultades que luego de repente les vi respuesta, y entonces los que a día de hoy pues todavía tienen esos huecos, pues cuando de alguna manera se van rellenando, pues lo valoran. De todas formas, ¿el psicobusiness está hecho para todas las empresas, dirías? Hombre, partiendo de que todas las empresas están compuestas por personas, pues es un ingrediente que deben de tener, ¿no? Dependiendo de cuánto es el nivel del talento individual que se necesita, o del trabajo en equipo de estas, o de los factores de decisión de compra por parte del mercado de sus productos, pues puede haber diferentes grados, ¿no?, igual de aprovechamiento. Pero vamos, me estoy poniendo en una situación tratando de buscar, no como abogado del diablo, en qué casos no funcionaría, ¿no? Porque una aplicación que es tremenda el psicobusiness y donde pues toda una dedicación bastante amplia es en la gestión de conflictos, ¿no? Entonces, la gestión de conflictos es algo realmente enriquecedor, y dentro de lo que es el ámbito del desarrollo directivo, en ese ámbito pues yo también trabajo, ¿no?, más o menos de forma plena, pero al final me especializo mucho en la gestión de conflictos, básicamente por 2 razones. Una, porque es una de las cuestiones más críticas, preocupantes y que más afectan a la rentabilidad de la empresa. Uh-huh. Y segundo, porque una prácticamente todas las competencias que un directivo debe tener, ¿no?, bajo una casuística concreta, ¿no?, que es la del conflicto, ¿no? Y al final ves que en los conflictos la gente tiene que tener pues capacidad de conexión, capacidad de comunicación, capacidad de motivación, habilidades de comunicación tremendas en el desarrollo de la información, de las preguntas, de la reformulación, de la generación del clima laboral, del entendimiento de los equipos, de las diferentes fuerzas influyentes un poco en la evolución de los sucesos. Bueno, al final te das cuenta que ahí el psicobusiness es uno de esos campos donde tiene su máxima plenitud, ¿no? Entonces, los conflictos pues son inherentes al ser humano, ¿no?, por nuestras diferencias y por diferentes intereses, objetivos, visiones, percepciones que tenemos, ¿no? Entonces, volviendo a todo esto, es un poco relacionándolo con la pregunta, ¿no?, de si hay empresas en las que no tiene esta aplicación, ¿no? Pues mira, centrándonos únicamente en un aspecto así de los conflictos, yo diría que cualquier empresa tiene capacidad de fomentar unas relaciones más positivas internas, incluso saliendo de la palabra conflictos, a este campo, como le llamamos en la empresa en Yes y a nivel de conferencias, en Top Ten también, es gestión de conflictos, interacciones positivas, ¿no? Como queriendo decir que en realidad lo que trabajamos es la interacción entre las personas que sea mejor. Entonces, puede partir de -5 y la podemos llevar a 0, o puede partir de 2 y podemos llevarla a 6, ¿no? Y en ambos casos se está aportando mucho valor, ¿no? O igual estar en -5 y llevarse a -3, ¿no? Entonces, esta parte de los conflictos, le comentamos, es que por un lado aúna muchísimas competencias, con lo cual el psicobusiness pues tiene un campo de desarrollo bastante amplio. A su vez es crítico en la rentabilidad de las empresas, porque por un lado influye muchísimo en la productividad, influye muchísimo en la aportación de valor y de innovación, y es tremendo cuando el conflicto ya pasa a las fronteras de la empresa y está en el mercado, ¿no? Y fallamos con algún cliente y en ese mismo momento perdemos una facturación, ¿no? Con lo cual los conflictos hay que gestionarlos de forma excelente, ¿no? Y no se pueden ir a las reuniones con los clientes en base pues a una pequeña reflexión que se ha hecho la tarde anterior, o incluso en el mismo avión o coche, ¿no?, cuando se desplaza alguien. La verdad es que realmente requiere excelencia y tiempo, sobre todo, que es lo que nosotros no tenemos hoy. Por eso es complicado desarrollar un tema tan apasionante como es el psicobusiness en unos minutos. Pero bueno, para eso, como decía nuestro invitado Asier de Artaza, hay conferencias, hay ponencias y por tanto la posibilidad existe. ¿Cuándo? Pues si no me equivoco, y corrígeme, Asier, el próximo 26 de abril en Bilbao, ¿no?, en el seno de la APD, ¿verdad? Sí, realmente empezó ayer, son 2 jornadas. Empezó el día 19, efectivamente. Sí, y entonces, ahora estamos en el Ecuador, la gente que asistió, que pues gente de alta dirección un poco del entorno del País Vasco, y por provincias un poquito o comunidades limítrofes, y nada, y muy bien, que se consolidará el próximo día ya con
una parte totalmente práctica de puesta en acción de todo lo aprendido y sí, y nada, pues así seguimos con el Colegio de Ingenieros, también pasamos por la EOI en Madrid, y bueno, en fin, por la administración pública, bueno, es por que, diferentes lugares donde se necesita mucha psicología, sí, sin lugar a dudas. Oye, estaremos muy pendientes de ello, de las actividades y acciones que nuestro invitado hoy de Top Ten Management Spain, Asier de Artaza, vaya a realizar. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte.